Yo soy Ebrard Mead, soy director del Instituto Transfronterizo de la Universidad de San Diego y soy de formación, soy historiador de México, pero funciono también como testigo pericial o testigo experto en casos de asilo político de mexicanos que han huido de la violencia, están en Estados Unidos. Y también soy director del diplomado en la educación de paz aplicada en Culiacán, Sinaloa. Cuando yo llegué a Sinaloa por primera vez desde hace 2 años, fuimos a una reunión con una serie de activistas, universitarios y también servidores públicos y preguntamos al grupo cuáles fueron los casos de violaciones de derechos humanos o crímenes que más habían indignado a este público. Y nos contaron toda una serie de cosas que tienen que ver con violencia de género, violencia doméstica y el tratamiento de mujeres. No los grandes casos del narco, no las fechorías del Chapo ni del Mayo o las matanzas que han pasado en la sierra, sino cosas que tienen que ver con el tratamiento de mujeres en sus lugares de trabajo, la desaparición forzada de mujeres. También casos que han pasado en las escuelas, en donde hay alumnas de escuelas secundarias, de prepas, que han sido levantadas de sus propias escuelas en frente de los otros alumnos, en frente de los maestros. Entonces, la violencia de género está en Sinaloa, ha disparado en los últimos años y tenemos un proyecto de investigación en el Instituto Transfronterizo sobre eso. Y lo que hemos notado es que el nivel es alto, pero ha disparado particularmente para las mujeres menores que 25 años. Es decir, si vamos específicamente a las jóvenes, la violencia de mujeres ha ha aumentado dramáticamente en Sinaloa en los últimos 2 o 3 años nada más. Cuando preguntamos a los grupos de cuáles son las causas, algunos claramente dicen, bueno, ese es el narco ha corrompido a las policías, el narco ha atemorizado a la sociedad civil para que no hagan nada cuando son testigos a la violación de una mujer o un levantamiento, acto de violencia doméstica. Pero también la otra mitad del grupo o la otra mitad de la opinión pública nos dice, no, este es nada más un pretexto, una excusa. Culpamos a todos a los narcos, pero en la gran mayoría de los casos el victimario no es narco, la víctima no es narco. Esta violación o levantamiento no tiene nada que ver con el narco o riña entre grupos de crimen organizado. Tiene otras causas, tiene causas como una cultura machista rural, muy patriarcal, que tiene que ver con las relaciones de poder entre los hombres y las mujeres, a un nivel mucho más fundamental. Entonces son casos multifactoriales que tienen que ver tanto con la cultura y la historia social de Sinaloa y del país, que tienen que ver con el narco. Han habido demostraciones a favor del Chapo, particularmente después de sus fugas, y la gente estaban gritando a su favor y diciendo a periodistas, particularmente a periodistas de México o del extranjero, que apoyan al Chapo, celebran sus fugas. Pero la cosa es que están celebrando la imagen del hombre, no sus crímenes ni sus violencias o fechorías violentas. La cosa es que implica una crítica al gobierno por ser corrupto, por no ser creíble moralmente, yo diría. Y es más eso, esa crítica, ese uso irónico de la imagen de un hombre aparentemente todopoderoso, que la realidad de sus crímenes, la realidad de la violencia en Sinaloa. Y esas realidades son una cosa avergonzosa para el Estado. Y la misma gente que está en la calle gritando a favor del Chapo o que hacen chistes sobre el Chapo y su supuesta impunidad, en casa sientan el dolor de ser de un estado de tanta mala fama, tanto en México que en el exterior. Lo interesante en Sinaloa es que ellos más o menos tienen un monopolio sobre la violencia, sobre el homicidio en particular. Es decir, que gran cantidad, más que 80% de los homicidios, por ejemplo, tienen que ver directamente con el crimen organizado. Entonces hay otros estados como Baja California. Yo vivo en la frontera con Baja California. Baja California tiene una tasa alta de homicidios,
pero menos que la mitad tienen que ver con el crimen organizado. Entonces el fenómeno del crimen es más complicado, tiene más factores en Baja California que en Sinaloa. Y muchos han dicho cosas así, ¿no? Que hemos hasta roto el tabú de la sangre, pero yo creo que esta es una exageración. Lo que ha cambiado en México es el espectáculo o el morbo de la violencia y su mediación a través del internet y todo eso, el morbo público del narco con las mutilaciones y narcomensajes y todo eso. Pero esto no es la cantidad de la violencia, sino la calidad del espectáculo de la violencia, ¿no? Una cultura, la experiencia de ver, por ejemplo, una interrogación forzada y la tortura de una persona por parte de miembros de órdenes del crimen organizado, que en vivo, en el internet, o no, sino en vivo filmado y después visto miles y miles y miles de veces, que se repita y hay una diseminación del terror en toda la población por medio de eso. Eso es el fenómeno, no necesariamente la cantidad de la violencia. Si estudiamos la cantidad de la violencia, hay mucho más violencia en Brasil, en Colombia, en Venezuela, aún en muchas ciudades de Estados Unidos, que en muchos lugares de México, aún los más asolados por la violencia. Pero es la calidad de la violencia y el espectáculo de la violencia que es única en México.